¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos haciendo F5 aquí por la Compacto 103.3 y por C5 SF, streaming para todo el planeta, como digo yo, en este estudio de televisión, con un hombre que hace mucho tiempo quería entrevistar, un dirigente político, es gobernador de la provincia, después militó, hace consultas, o mejor dicho, lo consultan mucho de distintos partidos políticos. El doctor Víctor Félix Reviló. Gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto. Usted sabe que hace poquito tiempo se hizo una reunión de gobernadores, exgobernadores, aquí en Santa Fe, y esto me lo había confiado hace un tiempo el exgobernador José María Bernay, que con usted Sí. tenía una gran amistad. Me dice, mirá, negro, vamos a hacer esto, tenemos que armar esto. Y ahora se armó. Y yo siempre, cuando falleció el Tati, como yo le decía, y ahora lo digo públicamente, aplaudo a las personas que han tenido un pasado histórico, un pasado importante en la política argentina, Bernay y Revilio, que a esta altura de la vida, en lugar de entretenerse con su matrimonio, o ver un partido de fútbol, una carrera o estar con sus nietos, también le dedican mucho tiempo a la política y a la política para ir armando cuadro de nuevo. ¿Por qué, le pregunto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo hacen? Y yo le voy a contestar desde un punto de vista, aunque les resulte raro a usted y a los que nos están escuchando, desde un punto de vista médico. ¿Ah, sí? A ver. Las esferas sobre las cuales se maneja el ser humano son tres, ¿no es cierto? La parte intelectiva, la parte que tiene que ver con la voluntad, que es sumamente importante, y la sensitiva. En este caso, me refiero a la parte volitiva, es la voluntad. Yo siempre lo he expresado a los amigos, a los compañeros, porque alguna vez no ha faltado a quien que me ha venido a ver a consultar. ¿Qué te parece, Víctor? Tengo ganas de ser candidato, quiero ser. Entonces yo lo he mirado y le digo, hay dos temas fundamentales. El primero es tuyo y tiene que ver con la voluntad. Yo le doy mucha importancia. Y con más razón cuando somos mayores. Claro. Porque, sin ir más lejos, porque todos lo vieron y lo vivieron. El general Perón no tenía problema en la inteligencia, No. ni en la parte sensitiva. Pero en la parte volitiva, a la tarde tenía que descansar, Claro. por los años. Entonces le he dicho, el primero que tiene que estar convencido, y además de convencido, tener las ganas, la fuerza, porque no es fácil la tarea, es justamente a través de la voluntad la misma persona. Y en segundo lugar, tan importante como ese es el otro paso, que a vos te vean como candidato. Porque uno no es candidato porque uno decide serlo. Más aún, la vida te lleva por esos caminos insondables, ¿no es cierto?, de que uno puede pretender o gustar ser tal o cual cosa, en el quehacer político estoy hablando, y no llegás. O se te da otras variantes en ese aspecto. Pero volviendo al otro tema, lo importante es que te vean como candidato. Y vos te vas a dar cuenta por quienes te rodean. Son los amigos, los compañeros, la gente del barrio, que te ven como candidato. El periodismo. Entonces la cosa comienza a ponerse en marcha. Y después viene toda la carga de lo que significa transitar ese camino
que es sumamente difícil y duro. Y después hay una cuestión, y yo le cuento todo esto porque yo lo he vivido. Por supuesto, me interesa conocerlo. Alguna vez, no es que me haya echado en cara, al contrario, en mi familia, sobre todo mi señora, me dice, ¿pero cuál ha sido tu hobby? ¿La medicina o la política? Y yo desde niño, prácticamente, siempre tenía la convicción de llegar a ser médico. Y lo hice, sin lugar a dudas. Y lo practiqué. Y en Santa Fe atendí durante muchos años. Pero también he tenido, desde chico, interesarme por el quehacer, digamos así, de la vida en la sociedad, en los países, en el mundo. Y eso tiene que ver justamente con lo que uno se mete en la cuestión y termina sin darse cuenta en ser un militante. Para lo cual no alcanza si usted no está preparado. Sí, sí. Y este es uno de los grandes déficits que tenemos en la actualidad. Discúlpeme. Formación, sí, capacitación. exacto. Insisto en esto, ¿y sabe por qué? Idoneidad. Porque porque nuestra generación, y no se trata de que todo lo anterior fue mejor, había capacitación y formación en los maestros, en la lectura, en el quehacer de la política como estamos hablando. Usted sabe que el país casi tuvo una leyenda negra, con espacios de décadas de que nunca se enseñó, o directamente digamos, no se enseñó la realidad y la verdad de la historia de la Argentina. Con el revisionismo histórico, en gran medida, eso cambió. Sí, sí. Ya Saldías, sigamos después con Gálvez, estoy hablando de los autores de los hermanos Irasusta, José María Rosa, Abelardo Ramos, Marechal, bueno, nosotros nos comíamos los libros para entender y saber qué es lo que había pasado en este país. Porque eso no lo digo yo ni lo decimos ahora, esto es muy viejo. Ya Cicerón sabía decir que la historia, ¿no es cierto?, es madre de la vida y es testigo de los tiempos. Y es real. Y es así. Es real. Claro que el concepto de historia, Carlos, depende de los pensadores, filósofos y demás. Hay otro concepto que a mí me llama la atención y es muy simple, es el paso del hombre en el tiempo. Claro. Fíjese, dos palabras y lo que significa el paso de nuestra especie en el tiempo. Pero volviendo a lo otro, cuando yo digo de que te tienen que, de acuerdo a lo que a usted le interesa, además de tener voluntad, que te vean y después estar dispuesto a aguantar lo que significa. Y pueden ocurrir dos cosas. A ver. Puede ocurrir que te cueste avanzar y es como que en una recta vas de una banda a la otra y en otras ocasiones se te da que es como que hubieras agarrado la huella. Y ahí camina. Y vas saliendo solo. Bueno, la vida es un poco así, ¿no es cierto? El hombre es él y sus circunstancias. Hoy, don Víctor, lo que usted conoce mucho de política provincial, nacional también, hoy en el justicialismo, ¿ve un dirigente que pueda agarrar esa huella y caminar o no lo ve? No, nosotros hemos perdido no solamente la huella, hemos perdido otras cosas, o por lo menos
hemos provocado una gran confusión dentro del movimiento nacional justicialista, que va mucho más allá de lo que entendemos que es el justicialismo, el partido justicialista. El partido justicialista, porque hay gente que expresa, que lo siente, hay organizaciones que se hacen llamar volver a Perón. Perón no es una antigüedad, porque hay alguien que le dice, pero usted quiere volver al 45, al 55, al 70, de ninguna manera. Ayornarse. Claro, pero resulta que el Perón, a través de su legado, para hacerlo corto, que tiene que ver con su doctrina, la comunidad organizada, reconocida inclusive mundialmente, ¿no es cierto?, con sus libros escritos, que aquel justicialista lo menos que tiene que hacer es tratar de leerlo, aunque sea conducción política, para entender cómo se maneja la cuestión. Y si no, yo le voy a dar un solo tema, el problema ambiental. En 1972 fue el primer líder mundial, porque era conocido y reconocido. Estoy hablando, fíjese de qué época, casi un poco más allá de la mitad del siglo XX, cuando planteó el tema ambiental en aquella Carta a los Pueblos del Mundo, 1972, donde nadie hablaba del problema ambiental. Todos sabemos lo que nos está pasando en este momento. Entonces, todo aquello que tiene que ver con el siglo pasado, trasladado a ha cambiado sustancialmente. El pasado sabemos que era la Guerra Fría, la pelea ideológica. Pero nunca habló de ideología, habló de doctrina. No es menor, ¿eh? Y entonces usted me dice, ¿qué pasa en el justicialismo? Es como que hemos perdido la huella y de alguna manera la confusión se ha producido de tal modo, ¿no es cierto?, donde hasta la identidad de la matriz del legado del general Perón no es que esté en discusión, está en desconocimiento, algunos sin quererlo y otros adrede, porque hemos transitado caminos que tienen que ver en los últimos tiempos con banderas que no son las históricas del justicialismo, que por el contrario son banderas las nuestras que han quedado a un costado y han aparecido otras que tienen que ver con la socialdemocracia, con el progresismo, con todo esto que es importado de Europa. Pareciera los argentinos tienen esa... Fíjese, los argentinos en el plano cultural se acercan a los franceses, en el plano económico a los ingleses. Esto es una realidad, ¿no es cierto? Y en lo cultural de lo que estamos hablando, justamente sabemos lo que significa Francia en ese aspecto. Sí, sí. Entonces, estamos con algunas cosas que no es que no corresponda analizarlas, pero hay un orden en la vida y que un político lo tiene que tener, sobre todo a nivel de gobierno, que son las prioridades. Porque hay cosas que pueden terminar ensombreciendo o cambiando o confundiendo. Bueno, eso del idioma inclusivo, es toda una discusión, el ISI, porque una cosa es el problema de la enseñanza en el plano sexual y el otro es el ISI, que es el integral, donde hablan de la autopercepción. No vamos a hablar esta noche de este tema, ¿no es cierto? Y yo más como médico. Pero este tema de la autopercepción, bueno, da para largo en ese aspecto. Y bueno, y como esto, muchas cosas más. Hace mucho tiempo que un peronista, un justicialista, que han venido mucho a este programa, no me habla de Movimiento Nacional Justicialista. Me habla de Partido Justicialista. Sí. Y usted diferenció, Víctor. Totalmente. Y usted me dice que estas nuevas corrientes, dentro, porque
el tiempo, aún desde el punto de vista biológico, se produce una transformación y una evolución. Los hombres de la mitad del siglo pasado, que tenemos la suerte de todavía estar caminando, ¿no es cierto?, no podemos pretender conducir, pero sí podemos aportar algo que no es fácil y que lo dan los años, que se llama la experiencia. Pero hay una suerte que acompañan, sobre todo a los jóvenes, además de no capacitarse como corresponde a los que se quieren o les gusta o estar en el tema político, es saber escuchar. Mire lo que le digo. La saben más que nosotros. Saberle escuchar. Y el no saber escuchar es un acto de soberbia. Y la soberbia, detrás de la soberbia, en el fondo es un acto de ignorancia. Y los ignorantes se caracterizan por ser soberbios. Y nosotros hemos pagado muy caro en la provincia de Santa Fe. Y yo, como aquel que dice, ya no me callo más. Nosotros hemos tenido la desgracia de contar con 3 vicegobernadores que fueron presos. Sí. Eduardo Cuello, Aurelio Martínez y el Nito Banrell. Los 3, nadie se le puede negar su peronismo y su militancia, pero también la arrogancia de la soberbia, que en el fondo es la ignorancia. No quiero entrar las razones por las cuales, porque son increíbles, las conozco perfectamente por qué. Le costó lo que le costó a los 3. Sí, yo me puedo dar el lujo de decir que en mi gobierno existió, no en mi gobierno, en mi tiempo la corrupción, pero no existió la impunidad. Ningún juez de Santa Fe puede decir que el gobernador de la provincia levantó el teléfono. Absolutamente para nada. Si alguna vez tenía que conversar algunas cosas de orden estrictamente institucional y que merecía el análisis y la ayuda al Poder Judicial, lo hacíamos con la Corte Suprema. Una Corte Suprema que tenía hombres que nadie cuestionó en ese sentido. Sí, sí. Y ya que hablamos de cuestionar, este es el drama que vive el país. Hubo una época que se cuestionó a los curas, a los militares, a los sindicalistas, a los políticos, aún en la actualidad. Pero lo más grave, cuando usted hace una encuesta, los mayores cuestionados son los jueces, fíjese. Entonces, el justicialismo no está en un trance donde indispensablemente tiene que comenzar por aprender no a seguir confrontando, a seguir cavando la grieta, sino a sentarse en una mesa, a saber escuchar, a saber consensuar, y yo agrego algo más, que eso significa tener grandeza, armonizar el disenso. Ahora, está bien, lo meto en el fútbol. Usted me dice, el peronismo tiene que empezar a armonizar, a organizar. Ahora, cuando un club contrata a un técnico, dice, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué jugadores tengo? Y mira el semillero. Exacto. Usted mira el semillero, dice, a ver, o el banco suplente, ¿qué hay, che? Se juntó ahora con los exgobernadores y dice, ¿qué tengo acá en Santa Fe? El técnico ese no tiene los hombres que necesita y nosotros no tenemos los líderes que necesitamos. Así es. Y aquellos que fueron están menguados. Y de última, no tienen, esta es otra expresión que desapareció de nuestro diccionario, la grandeza, no digo de hacerse a un lado, de correrse, de no intervenir, sino de saber, ¿no es cierto?, tener la amplitud de escuchar y conformar parte. Porque, ¿cuál fue el problema de los últimos décadas, por lo menos los últimos 20 años, dentro del justicialismo? Y donde el resultado no fue bueno, porque si hubiera sido bueno, está bien. El dedo.
El dedo. El dedo. Todos sabemos a quién nos referimos. Nadie niega la capacidad, pero también los errores. Entonces, volvemos a aquello de ser humilde, del reconocimiento y de aceptarlo. Y nadie manda que vaya a la casa a nadie, pero que sí tenga la amplitud de criterio de sentarse a la mesa y escuchar a otro. Y empezar por reconocerlo. Hace unos años, yo digo que el expresidente Néstor Kirchner fue uno de los grandes presidentes que tuvo nuestro país, por lo menos en esos 4 años. Así es. Lo conocí un poquito de adentro, sin ser funcionario, pero siendo periodista, viajando y conociendo un poco la parte política. En esos 4 años, a mí yo viví y observé cosas que no me gustaron, pero que pasaban. Por ejemplo, en algunos actos, bajen los cuadros de Perón y Evita. Esos 2 cuadros no. ¿Querían cantar la marcha? No. La marcha no se canta. Y después, cuando llegan el momento de las elecciones, vamos con la marcha. Entonces digo, el dirigente en general, en los últimos 20, 30 años, ¿usufructuó la marcha peronista, el sello peronista para bien personal? Bueno, eso fue un error. Y yo por eso hablo de la confusión que existe dentro del movimiento, y más que confusión con las últimas derrotas, la bronca, y de lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no es cierto? Usted me trae a la memoria algo de hace años atrás, no muchos, pero años, en la época justamente del kirchnerismo. Yo recuerdo que fueron a una interna Bielsa, creo con Rossi. Sí. Y la gente de Rossi nos había contactado para acompañarlo, que estaban más amplios en sus puntos de vista y demás. O sea que teníamos que, digamos así, conmemorar el 17 de octubre. Viene uno de los compañeros y me dice, doctor, necesito hablar urgente con usted. Porque los compañeros se habían integrado, Sí. habían tenido reuniones y demás. Hay algo muy grave. ¿Qué es lo que pasa? Nos dieron orden de que no se puede el 17 de octubre cantar la marcha peronista. Entonces, automáticamente yo me di cuenta que aquí estaban ocurriendo cosas que no eran las correctas. Le dije, bueno, este es el límite. De mi parte no tengo más nada que ver. Nos corrimos y nos separamos. Eso que cuenta usted es una verdad. Y le voy a decir dónde nace la verdad. A ver. Cuando asumió justamente Néstor Kirchner, cuando terminó en el Salón Blanco de tomarle el juramento a su gabinete, él tuvo una conferencia de prensa. Sí, fue la única que tuvo. Por ahí tuvo algún entrevero con los periodistas. Sí. Pero una conferencia de prensa que la dio con los periodistas extranjeros. No había un periodista argentino. Lo recuerdo bien. Lo tengo en los medios que salió, ¿no es cierto?, registrado en mi biblioteca. Y me llamó la atención automáticamente algo que a mí me puse el reparo y me llamó la atención y dije, ya estamos empezando a transitar un camino que me parece que no es el correcto. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que le dijo frente al interrogatorio, al interés de la prensa extranjera? Mi enfoque, nuestro enfoque es a la chilena. A la chilena. Claro, la derecha y la izquierda. Ah, pero eso no es peronismo. Perón justamente lo que dijo antes de morir. Nos presionan y nos tironean de la derecha y la izquierda. Nosotros no somos una cosa ni la otra. Y es verdad. El peronismo no juega ni con las ideologías, ni la derecha ni la izquierda. ¿Y se acuerda cuando Néstor Kirchner decía, Mauricio es Macri, ¿eh? Sí.
lo levantaron a Mauricio Macri para expresar la derecha y nosotros somos la izquierda, la centroizquierda. Claro. Entonces ya erramos el camino desde el punto de vista de las enseñanzas del general Perón, y los que teníamos algunos años y que tuvimos la suerte de vivir la década que no era la ganada sino de la felicidad, porque yo desde los 7 a los 17 que estuvo el peronismo justamente lo viví como niño y adolescente, lo mamé y lo conozco muy bien, no a través de los libros, de haberlo vivido. Entonces, ahí empezó la cuestión. Más allá que tuvo un gobierno aceptable desde todo punto de vista. Y después estas cosas se profundizaron. Mucho más todavía. Mucho más todavía. Fue el negacionismo y se levantaron otras banderas. No es que el peronismo esté en contra de los derechos humanos. ¿Cómo puede estar en contra de los derechos humanos si fueron las primeras víctimas, empezando por Evita? Y antes de Evita, cuando nos ponían bombas a la salida de los subterráneos, ¿no es cierto? Dirigentes después del radicalismo cuando eran jóvenes, como el caso de Carranza, que fue ministro de Alfonsín, y que hubo 6 o 7 muertos, todos nos acordamos, en un acto de un 1 de mayo. No hablemos del bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? No hablemos después de las dictaduras del partido militar que asoló el país, de los muertos, exiliados, torturados, desaparecidos y todos los demás. El asesinato de José Ignacio Rucci. No hablemos de lo de José Ignacio Rucci. Bueno, entonces nadie nos puede hablar de que nosotros estamos en contra de los derechos humanos, ¿no es cierto? O del feminismo. Una cosa es enaltecer y darle el lugar que le corresponde, como decía Evita, al lado del hombre, a la mujer, y otra cosa es el extremo del feminismo que se expresa en Europa y que algunas levantan esa bandera acá. Nadie está en contra justamente del indigenismo, o sea, de los pueblos originarios, pero de ahí a convertirlo a que levanten una bandera que no es la Argentina es otra historia. Es decir, de estas cosas podemos hablar largo y tendido y tenemos autoridad en ese aspecto. Cuando yo le hablé antes de la confusión, estamos hablando de todo esto en lo cual estamos charlando en este momento. ¿Les convenía a esta nueva política de los últimos 30 años confundir al electorado, a la gente? Evidentemente que no. Nos hemos salido de la vía troncal y hemos ido a una colateral. Y ahora estamos chocando contra esa y nos hemos quedado sin líderes. A ver, hay un problema de fondo que me preguntan y que se preguntan en los chats y demás. ¿Cómo el pueblo, frente a las actitudes agresivas y deshumanas, porque la crisis política, social, económica que vive el país, cultural, yo le he agregado la humana, por la gravedad y crueldad de parte del presidente, que parece que vive en otro universo paralelo, ¿no es cierto? Yo me pregunto, en otras épocas la reacción del pueblo fue diferente. Yo que viví la resistencia peronista y fui parte de ella con un costo personal de años presos también, ¿no es cierto?, nos llama la atención. Entonces yo, en el análisis me pregunto, ¿por qué no hay otro tipo de reacción como en otras épocas? Con nuevos líderes, porque en la época de la resistencia peronista le pasaron por encima a los que estaban anterior y aparecieron toda la gente nueva en el campo político, sindical y en todo lo demás, y en la juventud, sobre todo en la juventud trabajadora. Cuando vio que quedaron relegados, suspendidos todos los derechos que habían ganado en la década de Perón, del primer y segundo gobierno de Perón. ¿No se quieren meter los nuevos personajes líderes que pueden ser, no se quieren meter en este chiquero que es la política? Pero yo
Carlos, le quiero decir, la pregunta mía es ¿por qué no existe esa reacción? Fíjese que en Latinoamérica le aumentan el boleto que... Yo no estoy diciendo que practiquemos la violencia, después podemos hablar de ese tema también. Sí. Las reacciones que tienen los pueblos latinoamericanos. Aquí es como que no pasa nada. Si no nos toca Pero el bolsillo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué sí saben cuál es el problema. El problema es con quién. ¿Con quién? La falta de liderazgo es claro. ¿Por qué? Porque no quieren volver para atrás. Porque la época del kirchnerismo y la época del macrismo lo dan como épocas en las cuales no se obtuvieron las esperanzas que tenía el pueblo en ese sentido. Por diferentes razones que podemos hablar largo y tendido, pero es lo que siente y por eso hagámonos cargo. Por eso está mi ley de presidente. Que se haga cargo y por Macri. Eso llegó Macri también. Claro, que se haga cargo Macri, que sus errores, y que se haga cargo también Cristina con sus errores en ese aspecto. Lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, si el pueblo no tiene por qué y por quién, en aquella época tenía un porqué. Era la lucha por no perder los derechos que había ganado. ¿Y por quién? Por su líder, que nunca lo había traicionado, y que era el general Juan Domingo Perón. ¿Y cuál era la idea? La vuelta incondicional del que la libertadora o fusiladora le llamaban el tirano prófugo, y que no podían dar una elección que ganaban los votos en blanco. Mi primer voto fue en blanco, a los 17 años. Usted sabe, don Víctor, que usted está hablando del por qué y por quién. Y está hablando del año 70 más o menos. Pero yo no tengo ninguna duda que usted, con una sabiduría muy especial, lo está diciendo porque lo está trasladando a estas épocas también. Así ¿Por qué la gente dice, ¿por qué? A ver, Fornés, Revilio, ¿por qué? ¿Y por quién? Si nos traicionaron todo y se llenaron de plata. Ahí está la cuestión. ¿Qué pasó con Ramón Carrillo? Doy un ejemplo. El padre del sanitarismo argentino. Así es. Estaba en el exterior, no pudo volver al país. Le quemaron hasta la casa, porque le dijeron que tenía millones. Tuvo que trabajar en el noreste brasileño como un común médico y morir en la mayor de la pobreza. Y como él, tantos más. Dieron vuelta todas las cajas habidas y por haber en Europa porque decía que tenían los tesoros de Evita y Perón. Y yo le pregunto al revés, lo que dejó Evita como resguardo, ¿no es cierto?, a través de los, digamos así, los regalos y demás que le hicieron en joyas y que ella los dejó, entregaba como respaldo. ¿A dónde fueron a parar? Resulta que en las casas inglesas o en las casas norteamericanas se vendían justamente los prendedores, los quesos de la época de Eva. ¿Dónde fueron a parar? ¿Alguien investigó? ¿Alguna vez el peronismo practicó la venganza de todos estos años? Entonces volvamos a la actualidad. Perón dejó una frase antes de morir que también empezaron por olvidárselo los líderes actuales que no lo son del justicialismo. Esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Y no tienen justamente eso. Tanto la oposición como... Se habla del colectivo, pero no se practica el colectivo. Ni más ni menos, como el oficialismo. Y con más razón un oficialismo que deja mucho que desear, que no vale la pena porque estamos cansados de ver en la televisión todas las cosas que ocurren. Hay un solo, digamos, sector que tiene el porqué y el por quién. A ver. Son los estudiantes. Ah, sí. El porqué es
capacitarse y llegar a hacer algo. Y el por quién es la universidad. Por eso juntan 500.000 de personas en la calle. Y porque al frente de ellos inclusive están los rectores y los profesores. Sí. Que cuando existen de otros sectores, muchas veces los supuestos líderes están escondidos o no están. Doctor, cuando empezaron a chatear, a hablarse por teléfono para juntarse en Santa Fe, los gobernadores, legisladores, gente de fuste en la política argentina, los que estuvieron aquí presentes, Mario Moini, me recuerdo, Entre Ríos, dijeron, vamos a encontrarnos para ver si podemos hacer algo, podemos ayudar, podemos colaborar a que el justicialismo, el movimiento justicialista a nivel nacional pueda empezar a caminar nuevamente por una huella. Cuando terminó esa jornada larga, ¿cuál fue el diagnóstico que ustedes encontraron? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Terminar con la fragmentación en la cual estamos viviendo. La fragmentación política no solamente alcanza a los partidos políticos, digamos así, históricos o neoliberales, sino también ha alcanzado el justicialismo. Pareciera que el justicialismo está transitando el camino del radicalismo en ese aspecto, que le ha ocurrido y que lo tiene actualmente. Nosotros lo que tenemos, hasta alguien dijo, tendremos que hacer una confederación de partidos justicialistas. Esto no ¿De partido? No. Sí, claro, con el partido no vamos a ningún lado, tenemos que volver al movimiento. Claro. Y el partido es una herramienta. Y el tema de la fragmentación va mucho... Cuando usted dice volver al movimiento, ¿no es lo mismo que se piensa ahora, hagamos un frente? El frente lo hacía Perón, con la columna vertebral que eran los trabajadores y la doctrina que era el justicialismo, y aquellos partidos menores que existían, ¿no es cierto? El MIT, como el caso del desarrollismo, se sumaban en un frente del campo popular. En las últimas elecciones el Partido Justicialista terminó siendo, con las características negativas de las cuales hablamos antes, el 50%, el otro 50% eran todos rezagos de diferentes organizaciones que en la mayoría de los casos no tenía nada que ver con la doctrina y el pensamiento, el legado y la esencia del justicialismo. Las consecuencias están a la vista. La gente no solamente no se sintió representada por sus candidatos, sino tampoco se sintió representada por la acción del gobierno que llevó a cabo. Mire lo que pasó en la provincia de Santa Fe. ¿Alguien puede explicarse? Esto nos lo preguntan en todos los compañeros del país. ¿Qué pasó con nadie lo va a negar, un candidato que tenía experiencia política, que se entendía que era justicialista, y sin embargo terminamos en una catástrofe en las últimas elecciones? Porque una cosa es perder una elección, que se puede perder, está dentro de lo que es la democracia, la alternancia y demás, y otra es hacer un papelón prácticamente. Entonces yo cuando hablo de la fragmentación, yo doy un ejemplo. El peronismo es como un jarrón chino que se ha caído y tenemos miles de ¿Cómo lo volvemos a reconstruir? ¿Cómo? Si no es con grandeza. Mire, grandeza. No solamente la palabra grandeza, que en los verdaderos líderes existe dentro de la política, sino hay otras palabras que la han borrado del diccionario, como el de la solidaridad. Ah, sí. No sabemos escuchar, somos soberbios, transitamos caminos que no son los correctos, y arriba de eso dejamos de lado la organización, no hablemos de la unidad. La última bandera fue la unidad en la diversidad. ¿En qué terminó la diversidad? ¿No es cierto? Terminó en una olla de grillo, donde cada cual hacía su discurso y lo entendía a su manera. Y la gente hizo sonar el escarmiento, como decía el general Perón, en mano de un personaje que
que indudablemente hizo todo al revés de lo que dijo que iba a hacer. Doctor, cuando estaba terminando esa jornada en el hotel aquí en Santa Fe, sus colegas exgobernadores, dirigentes justicialistas, che Víctor, ¿y en Santa Fe qué tenemos? Bueno, esa es la pregunta, por eso le contesté antes. Si nos hemos, en Santa Fe, ¿cuánto tiempo hace que no damos elecciones internas? Y que se lo hemos exigido y lo hemos pedido. No solamente no la dan, sino que cuando conforman los 3, 4 sectores, ¿no es cierto?, que más que nada lo que hacen es cuidar su tribu, dejan al costado el resto. Y esto no lleva a ningún lado. El Partido Justicialista prácticamente de vez en cuando saca algún comunicado, al punto tal que en la provincia de Santa Fe, haciendo oposición realmente, no está el exgobernador y sus diputados, sino apareció la señora Granata, que es otra cosa que no tiene que ver con el justicialismo, pero que ha llamado la atención y en su momento algo debe haber dicho que la gente se sintió identificada para que en la elección anterior sacara prácticamente la misma cantidad de diputados. El justicialismo sacó 7 y ella 6, y ahora... El justicialismo, muchos dirigentes dicen, nadie saltó a decir del justicialismo nada, y la tenemos que mirar y observar a María Granata, bueno, lo que tendríamos que haber hecho nosotros. Bueno. ¿Hay muchos muertos en el placar de los dirigentes justicialistas que no se animan? No lo conozco. Hay cosas que corresponden a la justicia o a la historia, digámosles así. Pero... ¿Hay muchos dirigentes que viven en country de Buenos Aires? Sí, usted sabe, no hace falta nombrarlo. No, lo sabemos. Pero yo se lo dije en la cara a un dirigente de uno de ellos que está viviendo ahora en un country de Buenos Aires, le dije, ustedes no son dirigentes políticos, son empresarios. Claro. Se fijan más en su bolsillo, en su porvenir. Y que yo, mire, Carlos. En tanto usted y Bernet caminaban por la calle sin ningún problema. Camina por la calle sin problema. Con seguridad. ¿Sabe lo que sucede? El tema es la lapicera y hacer la lista. Esa es la pelea. Entonces, para eso tienen que expulsar al resto. En la época nuestra y en la época mía, y no hay ningún nadie que lo pueda negar, cuando yo asumí, todos los sectores del justicialismo, porque yo lo había dicho, si llegamos a ganar, no va a entrar una organización. En aquel momento era el Frente de Unidad Peronista, sí, el FUP. Y después fui como Frente para la Victoria. Y después como Partido Justicialista. Fueron las 3 épocas en las que llegamos a la gobernación. Bueno, con ver el gabinete mío, con decirle que el candidato a vicegobernador en la contienda interna formó parte de mi gabinete, Carlito Encín, y que creamos nada menos que el Ministerio del Control de Gestión, y que era muy importante, ¿no es cierto?, que no estaba, ¿no es cierto?, y de planificación, y que hizo un trabajo brillante. Porque eso se lo cuestionó mucho a Perotti, que no convocó a nadie. Carlito Encín, me acuerdo perfectamente que fue el ministro del Tati Bernet, y después fue el candidato con Raúl, el presidente del partido, Cariñano. Lo llamé un día y le dije, necesitamos esto, yo tengo esta idea, el primer año vamos a acomodar las cosas, pero necesito que en ese primer año, a través de lo que hemos creado, esta Secretaría de Estado de Planificación, hagamos el plan trienal. Yo me acordé del general Perón cuando vino con 4 años en su tercer gobierno, creó el plan trienal. Lamentable, Carlito hizo su trabajo, quedó en un libro, porque lo que ocurrió en el país en la época de Alfonsín, y
con la época, con los conatos militares, los asaltos a los supermercados y todo lo demás, dos cosas fundamentales que teníamos en mi gobierno, que era la reforma constitucional, que nos sobraba, porque teníamos mayoría, más de la que tiene el actual gobernador, no solamente en diputado, sino un senador más de lo que tiene hoy el gobernador Puyaro. O sea, teníamos para poderlo hacer. Y estos problemas que llevó de última a que tuviera que adelantar y entregar el poder con la hiperinflación, lamentablemente, porque lo decimos lamentablemente como hombres de la democracia, el doctor Alfonsín en ese sentido. Y otra de las razones, porque no se puede hacer una reforma constitucional llevándose no a todo el mundo por delante, sino a piacere y ajustada a algún partido político. Una reforma constitucional es fundamental que sea fruto del consenso y de que en la mesa nos pongamos de acuerdo en lo básico y en lo elemental, que hace falta. No porque sea mala la Constitución que unos minutos antes del golpe de Estado se votó en la época de don Carlos Silvestre Berni. Lamentablemente, por la evolución de los tiempos, muchas veces se la ha terminado violando y que ha hecho, la justicia no tomó las medidas de decir es anticonstitucional para no frenar hechos concretos. El Consejo de la Magistratura que yo puse en marcha, ¿no es cierto?, no está dentro de la Constitución, el Ombudsman no está dentro de la Constitución, y como eso tantas cosas. Hay que hacer. Somos reformistas, sí, Bernet lo fue, yo lo fui, todos lo fuimos. ¿Con reelección o sin reelección? Ese es un tema que se lo tienen que... Consenso. A través del consenso. Si usted me dice, bueno, es un tema que lamentablemente en otros tiempos no fue el mío ni el de Bernet porque no alcanzamos por los hechos que estoy enunciando, fue de alguna manera un tapón que no permitió avanzar. Y que en la actualidad ya le dijeron al actual gobernador que no lo aceptan el del famoso reelección. Bueno, esa es una cuestión que tendrán que definirlo los líderes políticos. Doctor Revilio, nos vamos a encontrar, si Dios quiere, más luego. Bueno, yo lo que le quiero decir 2 palabras más. Dígame. Porque hemos hablado de un montón de cosas y yo le agradezco. ¿Por qué nos hemos reunido? Bueno, los amigos de Entre Ríos y otros de Buenos Aires me supieron hablar y yo con mucho gusto. Y con más razón si lo hicimos en Santa Fe, ¿no es cierto?, en las tierras del Brigadier. Y por ahora es un núcleo de reflexión que queremos ir hacia más allá, sumar más gente. Bueno, ya ahora vinieron 7 exgobernadores, vicegobernadores, legisladores y demás, pero esto tenemos que extenderlo en el ámbito del cual yo he planteado, que no es el del enfrentamiento, el de la violencia que se vive, no solamente verbal y como dice el Papa, vamos a terminar en una violencia física y que en algunas medidas ya ocurre, sí, ¿no es cierto?, sino civilizadamente y como corresponde. Por supuesto. Para recuperar, fíjese lo que le voy a decir, recuperar el respeto de la ciudadanía hacia la política y hacia los políticos, no hacia la política, hacia los políticos. Este es el... Coincido en casi todo, doctor. En lo que estamos trabajando. Y que el granito de arena que podemos aportar por aquello de que se llama la experiencia, bueno, creo que tiene valor. Es verdad, no todos le dan el valor que corresponde. En gente que no pide cargos, que no pide figuración, porque ya los tuvieron y ya lo fueron, y tienen orgullo de lo que se hizo. Entonces,
Bueno, no es poco lo que ofrecemos, pero tenemos que ser más, indudablemente. Doctor Revilio, es un gusto, fue un gusto para mí y va a ser un gusto nuevamente tenerlo acá en esta mesa. Gracias por todo y por dedicarle el tiempo que usted por allí se lo puede dedicar a otras cosas, al bien común, al bien de la gente en Santa Fe, en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Muchas gracias. Muy amable. Pasó por F5 el doctor Víctor Félix Revilio, así se lo conoce, Víctor Félix Revilio. Es ministro de Salud, es gobernador de la provincia, un hombre que está a disposición de la gente, del ciudadano, de la Argentina y de Santa Fe fundamentalmente. Después venimos con más F5 porque estamos haciendo por Radio Compacto 103.3, para varias radios de la provincia de Santa Fe y para C5SF para todo el planeta a través de esta pantalla televisiva. Ya volvemos.